En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi hijastra me trató como un cajero automático por 11 años, y cuando mi esposa reveló su secreto más oscuro, tomé una decisión que cambió nuestras vidas para siempre. A los 42 años, contraje matrimonio con Mord, 39, una mujer que ya tenía una hija llamada Remy, 17, de su relación previa con Stan, 40. Al casarnos hace una década, estaba totalmente consciente de que Remy formaba parte del paquete, y me sentía preparado para asumir un papel paterno. Nunca quise tener descendencia propia, así que consideré esta situación como un equilibrio perfecto. Disfrutar de la vida familiar sin la presión de engendrar hijos. Mord y Stan terminaron su relación cuando Remy apenas cumplía 3 años. Según entiendo, la separación no fue particularmente traumática, aunque tampoco mantuvieron una crianza verdaderamente compartida. Stan cumple con sus obligaciones económicas, pero dedica escaso tiempo a su hija. Yo aparecí en escena cuando la pequeña tenía 6. Conocí a Mord 3 años después de su separación durante la ceremonia nupcial de unos conocidos. Iniciamos una conversación que rápidamente se transformó en química mutua. Al finalizar el evento, la invité a salir y aceptó. Desde ese momento permanecimos juntos. Al principio todo parecía fluir naturalmente. Construimos una vida en común, y creí que nuestra unión sería permanente. Sin embargo, con el paso del tiempo, percibí transformaciones en nuestra relación que alteraron mi perspectiva. Me esforcé constantemente por ejercer una influencia positiva en la vida de Remy. Desde ayudarla con tareas escolares, hasta financiar sus actividades recreativas, procuré garantizarle oportunidades que yo no tuve durante mi infancia. Incluso establecí un fondo universitario al casarme con Mord, pues en aquel entonces, aunque sin vínculos biológicos, la consideraba mi hija. Avanzando hasta el presente, la situación se ha complicado. Remy ha desarrollado una actitud cada vez más hostil, particularmente hacia mí. Inicialmente, lo atribuía a típicas rebeldías adolescentes, pero la situación solo ha empeorado. Se comporta como si yo fuera invisible, me utiliza como fuente de recursos económicos, y frecuentemente hace comentarios punzantes sobre mi falta de vínculo paterno biológico. He intentado múltiples veces establecer diálogos honestos para mejorar nuestra relación, pero estos intentos fracasan sistemáticamente. Típicamente responde con gestos de fastidio y frases desdeñosas. La semana anterior, la situación alcanzó un punto crítico. Remy deambulaba por la casa visiblemente irritada, haciendo un escándalo por algo tan trivial como quedarse sin su champú preferido. Normalmente intento no darle importancia a estos incidentes, comprendiendo que los adolescentes tienen días difíciles. Sin embargo, esta vez resultó excesivo, especialmente porque acababa de invertir todo mi fin de semana ayudándola con un proyecto académico. La transporté repetidamente a la biblioteca, adquirí materiales de último momento que había olvidado, y permanecí despierto hasta altas horas dominicales para ayudarla a perfeccionar su trabajo. Esperaba que estos esfuerzos me hubieran ganado al menos algo de gratitud o, como mínimo, un trato neutral. En lugar de eso, mostró desdén y descortesía. No respondió a mi saludo, dejó sus pertenencias esparcidas a pesar de mis peticiones para que las recogiera, y murmuraba quejas sobre lo molestas que resultaban las reglas ajenas. Cuando hizo ese comentario intencionado, ya no pude seguir ignorando la situación. Decidí intervenir. Señalé tranquilamente que su comportamiento resultaba irrespetuoso, y que su actitud hacia mí era inapropiada. Mencioné todo lo que había hecho por ella recientemente, esperando recordarle que estaba de su lado, y no merecía semejante trato. Su respuesta me dejó atónito. Evidenció claramente que no me consideraba en posición de comentar sobre sus acciones. No fue solo el contenido de sus palabras, sino su tono mordaz y hiriente. Parecía deliberadamente diseñado para recordarme mi posición marginal en su vida. Me quedé pasmado. Después de tanto tiempo, esfuerzo y recursos invertidos en ayudarla a triunfar, así me percibía. No como figura paterna ni siquiera como miembro familiar, sino como alguien sin autoridad para abordar su comportamiento. Lo más doloroso fue lo que sucedió después. Mord estaba cerca, y claramente escuchó toda la interacción. Pensé que intervendría, me respaldaría, o al menos intentaría mediar. En cambio, tomó partido por Remy. Básicamente confirmó que yo carecía de autoridad para disciplinar a su hija, e insinuó que me extralimitaba al intentarlo. Esas palabras me lastimaron más profundamente que cualquier cosa pronunciada por Remy. No fue simplemente un desacuerdo momentáneo, sino el rechazo explícito del papel que creía desempeñar en esta familia. Eso realmente dolió. Sentí que todos mis esfuerzos durante años cubriendo viajes, actividades extracurriculares, tutorías, incluso su primer vehículo, carecían completamente de valor. He invertido incontables recursos, energía y fondos en esta familia, para que ahora me informen que carezco de voz en mi propio hogar. Bien, pensé, si solo soy quien financia los gastos, empezaré a comportarme como tal. Aquí comienza la controversia. Como mencioné previamente, establecí un fondo universitario para Remy cuando Mord y yo nos casamos.
Este provenía exclusivamente de mis recursos personales, separados de las finanzas de Mord, y sin contribución alguna de Stan. Originalmente planeaba cubrir una porción significativa de la educación superior de Remy, para brindarle un comienzo ventajoso. Pero tras esa conversación, comencé a reconsiderar mi posición. Si no soy considerado suficientemente familia para tener voz sobre la actitud de Remy, ¿por qué debería ser suficientemente familia para financiar su educación universitaria? Decidí entonces disolver el fondo universitario y redireccionar esos recursos hacia mi plan de jubilación. No lo anuncié inmediatamente a Remy y Mord, para evitar parecer vengativo, pero Mord lo descubrió al verificar el saldo para un gasto educativo. Me confrontó furiosa, acusándome de utilizar el dinero como herramienta manipulativa. Afirmó que estaba saboteando el futuro de Remy por despecho y actuando infantilmente. Le expliqué que no estaba saboteando absolutamente nada, simplemente reubicando mis recursos para mi propio futuro, ya que evidentemente no me consideraban parte del suyo. Mort argumentó que mi actitud resultaba injusta, especialmente considerando que Remy sigue siendo adolescente y no comprende plenamente las consecuencias de sus actos. Respondí que si tiene edad suficiente para faltarme al respeto y recordarme que no soy su padre biológico, entonces tiene edad suficiente para afrontar la realidad de que no estoy obligado a mantenerla como si lo fuera. Antes de que se saquen conclusiones apresuradas, no soy despiadado. No he abandonado a Remy a su suerte. Le expliqué a Mord que si Remy realmente desea cursar estudios superiores, puede buscar empleo, solicitar becas, o pedir que Stan asuma esa responsabilidad por una vez. Tiene alternativas, simplemente ya no contará con mi financiación gratuita. Esta decisión ha creado una enorme fisura entre Mord y yo. Ella considera que actúo vengativamente, mientras yo siento que simplemente establezco límites necesarios. Algunos familiares de Mord opinan que mi reacción es excesiva. Sin embargo, desde mi perspectiva, he sido extraordinariamente generoso, y solo he recibido resentimiento e irrespeto a cambio. No me uní a Mord para ser tratado como fuente de recursos. Y si mis aportaciones no son apreciadas, con gusto retrocederé y me concentraré en mi propio bienestar. Entonces, ¿opta por transformar el fondo universitario de mi hijastra en mi fondo de jubilación, después de que mi esposa y su hija clarificaran que realmente no formo parte de la familia? Actualización 1. He notado comentarios señalando cómo me expresé al mencionar que había invertido dinero en Remy. Comprendo por qué podría interpretarse negativamente, como si la redujera a una transacción, o esperara compensación. Esa nunca fue mi intención. No dediqué todo ese tiempo, esfuerzo y recursos con expectativas de retribución. No pretendía generarle deuda ni obligación. Lo hice porque sinceramente creía formar parte de esta familia, y que ayudarla a prosperar era simplemente mi responsabilidad como integrante. Lo que verdaderamente lastima no es el aspecto financiero, sino darme cuenta de que nunca me consideraron realmente parte de la familia. Las palabras de Mort negando mi autoridad paterna no se limitaban a cuestiones disciplinarias. Representaban un rechazo a mi lugar en sus vidas. Durante años pensé que construíamos algo significativo juntos. Creí ser más que un simple financiador. Pensé que representaba una figura paterna y un esposo cuyas contribuciones importaban. Pero cuando me trataron como dispensador automático de recursos, ¿qué sentimiento esperaban generar? Si mi único propósito es proveer, ¿por qué no denominarlo inversión? Claramente así lo han considerado ellas. Días después del conflicto con Mort y Remy, recibí un mensaje de Stan. Nuestras comunicaciones son escasas, así que resultó inesperado. Su mensaje fue conciso. Quería reunirse para hablar sobre Remy. Aunque inseguro sobre sus intenciones, acepté. Independientemente de lo ocurrido, sigo preocupándome por Remy, y pensé que podría compartir información relevante para ayudarla. Durante nuestro encuentro, comenzó mostrándose exageradamente cordial, como si fuéramos amigos cercanos. Intentó bromear, reír por cosas irrelevantes, y parecía adularme. Su actitud resultaba incómoda y evidentemente falsa. Tras algunos minutos de esta insinceridad, le pedí que revelara su verdadero propósito. Entonces abandonó la actuación, y me solicitó directamente reconsiderar el financiamiento universitario de Remy. Según él, mi decisión de reasignar el fondo respondía a egoísmo y ego herido. Afirmó que estaba castigando a Remy por comportamientos adolescentes típicos, permitiendo que mi orgullo obstaculizara su bienestar. Escuchar esa acusación me enfureció. Durante años, he sido el principal soporte económico de Remy, mientras Stan apenas cumplía lo mínimo como padre. Sin embargo, allí estaba, acusándome de fallarle. Solo pude recordarle que él era el verdadero padre de Remy, no yo. Si alguien tenía responsabilidad de financiar su educación, era él. Inmediatamente adoptó postura defensiva, alegando incapacidad económica. Desconfié de su excusa y lo confronté. Stan tiene un empleo estable, y perfectamente podría costear la educación de su hija si realmente quisiera. La verdad es que simplemente prefiere no gastar su dinero.
Durante años se ha contentado con dejarme asumir la mayor parte de las responsabilidades financieras, y ahora que me he retirado, desesperadamente intenta devolverme esa carga. Le aclaré que era demasiado tarde para cambiar mi decisión. No modificaría mi postura ni retrocedería. El fondo universitario ya no existía, y había dejado de ser mi problema. Entonces Stan empeoró la situación. Comenzó a gritar, insultarme y presentarme como el villano. No le proporcioné la reacción que buscaba. Mantuve la calma, evité participar en su teatro, y me retiré cuando resultó evidente que la conversación no avanzaba constructivamente. Desde entonces me envía mensajes constantemente. Sus comunicaciones oscilan entre intentos de culpabilizarme, amenazas sutiles y apelaciones a mi sentido de responsabilidad. Un momento me acusa de arruinar el futuro de Remy, al siguiente intenta aprovechar mi preocupación histórica por ella. Resulta agotador, pero me niego a ceder. Stan ha tenido múltiples oportunidades para apoyar a su hija y aún las tiene. Si verdaderamente le importa su educación, encontrará cómo financiarla personalmente. Esta situación me ha obligado a reflexionar profundamente sobre mi relación con Mord, Remy e incluso ahora con Stan. No considero que mi decisión de disolver el fondo universitario fuera sencilla, pero sí creo que fue correcta. Si Mord y Remy no me reconocen como figura paterna, entonces no puedo continuar fingiendo serlo financiando su futuro. A estas alturas, siento que me han evaluado desde todas las perspectivas posibles. He intentado actuar correctamente durante años, incluso cuando mis esfuerzos pasaban desapercibidos o infravalorados, pero finalmente he alcanzado mi límite. No permitiré más aprovechamientos, independientemente de cuánto intenten manipularme emocionalmente. Es triste porque aprecio sinceramente a Remy y deseo su éxito, pero he comprendido que mi participación en su vida siempre ha estado condicionada por sus términos. Querían mi apoyo económico, pero se negaban a concederme el respeto o reconocimiento correspondiente. Ahora que he establecido límites, todos están molestos, no porque yo esté equivocado, sino porque resulta inconveniente para ellos. Mantengo firmemente mi decisión. Si prefieren verme como cajero automático, deberán aceptar que yo decido cuándo se terminan las extracciones. Actualización 2. Recientemente, la situación con mi esposa Mord y su hija Remy evolucionó inesperadamente. Tras toda la controversia sobre el fondo universitario, Remy decidió no continuar con estudios superiores. Mord inmediatamente me responsabilizó por esta decisión, insistiendo que al disolver el fondo, había desalentado a Remy haciéndola sentir desprotegida. Aunque lamento que Remy experimente esos sentimientos, no comprendo cómo toda esta responsabilidad recae exclusivamente sobre mí cuando su padre biológico, Stan, debería haber participado activamente desde el principio. Stan ha brillado por su ausencia en todos los aspectos prácticos de la crianza, especialmente financieros. Posee un empleo excelente que le permitiría costear perfectamente la universidad. Sin embargo, en cuanto mi contribución cesó, todos comenzaron a actuar como si el futuro académico de Remy dependiera únicamente de mí. No podía continuar ignorando esta injusticia, así que cuestioné directamente a Mord sobre la ausencia de participación económica de Stan. ¿Acaso él, como padre biológico, no debería asumir esta responsabilidad en lugar de esperar mi intervención? En vez de reconocer este argumento, Mord evadió el tema. Insistió que yo había decepcionado a Remy, y que mi decisión de redirigir el fondo resultaba egoísta y rencorosa. Sentí que independientemente de mis palabras, ella rechazaba cualquier atribución de responsabilidad, tanto para sí misma como para Stan. La conversación se tornó frustrante con sus constantes evasivas y rodeos hasta que, durante uno de estos acalorados intercambios, reveló algo que me dejó paralizado. En medio de su frustración, Mord admitió creer que financiar la universidad de Remy era mi obligación porque se había casado conmigo buscando seguridad económica. Inicialmente dudé haber escuchado correctamente. Parecía el tipo de exageración que alguien pronuncia durante una discusión, no una admisión sincera. Pero allí estaba, inequívoca. Hice una pausa y pedí clarificación sobre su afirmación. Ella tartamudeó, intentó retractarse sin lograr ofrecer explicación coherente. Ese instante transformó completamente mi perspectiva. Durante años creí estar construyendo una auténtica familia junto a Mord y Remy. Traté a la niña como hija propia, la apoyé integralmente y genuinamente deseaba su éxito. Pensaba que Mord y yo formábamos un equipo, pero escucharla reducir nuestra relación a un arreglo financiero, confesando directamente que me consideraba un medio para alcanzar estabilidad económica, constituyó una traición absolutamente inesperada. La revelación me golpeó contundentemente. Siempre intuí que mi capacidad económica influía significativamente en el interés de Mord. Intenté convencerme que representaba solo un aspecto de nuestra relación, pero escuchándola expresarlo explícitamente, confirmé mis peores temores. No se trataba de amor, respeto o construir futuro conjunto. Simplemente era alguien que le proporcionaba seguridad financiera, su principal motivación.
Tras organizar mentalmente mis pensamientos, comuniqué a Mort que no podía continuar esta relación. Si verdaderamente me percibía exclusivamente como fuente de seguridad económica, me negaba a desempeñar ese papel. Le informé que ya no funcionaría como su cajero automático, y que necesitaban buscar nuevo alojamiento cuanto antes. No pretendía intensificar innecesariamente el conflicto, pero tampoco permitiría que la situación persistiera. Desde entonces, las reacciones han sido diversas. Varios amigos han mostrado solidaridad, destacando que la confesión de Mort revela claramente su percepción constante sobre mí. Me han recordado cuánto he hecho por Remy, especialmente ante la ausencia de Stan, y que tengo pleno derecho a distanciarme de una relación donde me utilizan. Un amigo incluso señaló que aparentemente Mort nunca mostró interés genuino en mi persona, sino exclusivamente en mis aportaciones materiales, sugiriendo que resulta preferible cortar vínculos ahora que permitir que esta dinámica continúe desgastándome. Contrariamente, algunos familiares opinan que exagero mi reacción. Han sugerido que quizás Mort habló irreflexivamente, o se expresó incorrectamente por la tensión del momento. Consideran que debería otorgarle beneficio de la duda, e intentar reconciliación, en lugar de solicitar su partida. Aunque comprendo esa perspectiva, resulta difícil ignorar la claridad con que Mort expresó su posición. Su incapacidad posterior para justificarse solo refuerza la idea de que expresó exactamente lo que pensaba. Esta situación ha generado un profundo cuestionamiento. ¿Mort realmente me consideró compañero de vida? ¿Representaba únicamente una solución económica conveniente? ¿Remy alguna vez me percibió como figura paterna, o simplemente como facilitador de su comodidad? Ahora que he establecido límites rechazando el papel de financiador, ¿estoy actuando correctamente, o estoy abandonando una familia que podría salvarse con otro enfoque? Actualmente, siento haber hecho todo lo posible como esposo y padrastro. Los he apoyado económica y emocionalmente de todas las formas imaginables, pero ahora parece que nada importaba tanto como mi capacidad para cubrir gastos. Resulta una realidad difícil de aceptar, y desconozco cómo proceder a partir de este punto. Actualización 3. Hace algunas semanas, Mort y Remy abandonaron la vivienda. Aunque no constituyó una decisión sencilla, sabía que era necesaria. Por un tiempo, consideré que representaba el final definitivo, hasta que la semana pasada Mort me contactó solicitando una reunión. Inicialmente consideré inapropiado el encuentro, pero en un momento de vulnerabilidad, decidí escucharla. Desconocía sus expectativas, pero pensé que proporcionaría clausura para ambos, de una forma u otra. Nos encontramos en un restaurante para almorzar. Al verme, comenzó a llorar casi instantáneamente. Se disculpó profusamente, reconociendo haber actuado incorrectamente al tratarme como fuente económica. Afirmó amarme y no concebir continuar sin mí. Escuché sus lágrimas y súplicas de reconsideración, sus expresiones de arrepentimiento, pero independientemente de su aparente sinceridad, nada cambió para mí. Mi mente revivía constantemente el momento en que confesó haberse casado por seguridad financiera. Había albergado la esperanza secreta de que durante nuestro encuentro, atribuyera esa declaración a un arrebato emocional de frustración, negando representar sus verdaderos sentimientos, pero eso nunca ocurrió. Por el contrario, lo confirmó, admitiendo la veracidad de sus palabras. Esta confirmación resultó devastadora. Siempre supe intuitivamente que mis aportaciones económicas resultaban significativas para Mort. Me convencí que constituían solo un aspecto menor de nuestra relación, que yo representaba algo más que simple proveedor económico. Sin embargo, escuchándola expresarlo tan claramente, resultaba imposible negarlo. Se unió a mí buscando estabilidad financiera, y eventualmente, eso definió completamente mi identidad ante sus ojos. Esperaba escucharla negar la sinceridad de aquellas palabras, atribuyéndolas a la ira momentánea. Deseaba explicaciones, retractaciones, pero nada de eso ocurrió. No ofreció justificaciones ni aclaraciones, simplemente reafirmó su postura inicial. Ese momento resultó definitivo. Le permití expresarse plenamente, disculparse, e intentar reconciliación. Pero cuando concluyó, manifesté mi deseo de divorcio. Clarifiqué la irreversibilidad de mi decisión. La realidad de nuestra situación se imponía contundentemente. Esto no podía solucionarse mediante conversaciones o disculpas. Representaba un problema fundamental. Mi valoración personal estaba exclusivamente vinculada a mi capacidad proveedora. Mort intentó persistentemente modificar mi determinación, pero mantuve firmeza. Conservé serenidad incluso cuando ella se alteró suplicando desesperadamente. Percibí su dificultad emocional, pero no podía continuar ignorando la realidad. Su confesión sobre casarse principalmente por seguridad económica destruyó completamente nuestra relación. No constituyó simple desliz durante una disputa, sino la dolorosa verdad. Tomar esta decisión resultó extremadamente complejo. Conservo sentimientos hacia Mort, pero la persona que creí conocer difiere radicalmente de quién realmente es. La confianza se ha desvanecido irrecuperablemente.
Lo más doloroso ha sido comprender que nunca fui verdaderamente reconocido por mi esencia personal. A pesar de todo lo realizado para Mord y Remy, del amor y dedicación proporcionados, siempre imperó el factor económico. Les entregué absolutamente todo sin alcanzar nunca satisfacción. Actualmente siento haber perdido parte de mi identidad, pero simultáneamente experimento liberación. Ya no necesito fingir aceptación ante semejante trato. Desde aquella reunión, ha prevalecido la calma. Apenas he recibido noticias de Mord, quien continúa intentando convencerme de reconsiderar, sin éxito. No creo posible retornar a esa dinámica, que constituiría recordatorio constante de mi escasa valoración. Merezco más que funcionar como red económica para alguien, merezco compañía genuina, no persona que me percibe como fuente de ingresos. Actualización 4. He presentado formalmente la demanda de divorcio, y sorprendentemente, no anticipé su dificultad emocional. Suponía que tras tomar la decisión el proceso resultaría más sencillo, pero la realidad presenta mayor complejidad que lo imaginado. Implica mucho más que simple documentación y distanciamiento. Estoy experimentando mayor dificultad para desapegarme emocionalmente de lo previsto. Mord continúa contactándome ocasionalmente. Cada comunicación repite el mismo patrón, intentando persuadirme para reconsiderar. Solicitándome volver y reparar la relación, expresando arrepentimiento, declaraciones amorosas e incapacidad para visualizar su vida sin mí. Resulta agotador honestamente. Comprendo sus motivaciones, pero no alteran mi posición. Reitero consistentemente mi incapacidad para retornar, la firmeza de mi decisión, y la imposibilidad de cambiarla independientemente de sus palabras. Desconozco exactamente qué esperaba al decidir divorciarme, pero definitivamente no anticipaba esta experiencia. Pensé que clarificaría la situación, pero solo ha intensificado mi confusión. Mi vida parece completamente trastornada mientras intento determinar cómo avanzar. Actualización 5. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a quienes se han interesado por mi bienestar. Valoro profundamente todo este apoyo, que resulta invaluable durante esta etapa complicada. He recibido mensajes de amistades, familiares e incluso personas con experiencias similares. El divorcio finalmente ha concluido. Sinceramente, experimento notable alivio, aunque simultáneamente proceso diversas emociones. No anticipaba que las consecuencias resultaran tan desafiantes, pero tampoco esperaba esta sensación liberadora. Afortunadamente, el procedimiento resultó menos prolongado de lo temido. Evitamos litigación judicial, lo cual constituyó un inmenso alivio. Todo resultó simplificado gracias a un sólido acuerdo prenupcial existente. Francamente, agradezco haberlo establecido. Facilitó enormemente la división patrimonial, asegurando gestión rápida y equitativa. Ni siquiera puedo imaginar cuánto más complicado habría resultado sin él. Evité experimentar estrés e incertidumbre propios de prolongadas disputas legales. Por el contrario, el proceso avanzó relativamente rápido tras iniciar los trámites. Considero esto una pequeña bendición dentro de toda esta situación. Mord, contrariamente, mostró resistencia al desenlace. Incluso durante los últimos momentos, persistió intentando persuadirme para cambiar mi decisión. Continuaba expresando arrepentimiento, declaraciones amorosas y confianza en nuestra capacidad reconciliadora, si le otorgaba otra oportunidad. Admito la dificultad emocional que estas súplicas representaron. Experimenté momentos de duda sobre mi determinación, cuestionando su corrección, pero cada vez que escuchaba sus ruegos, recordaba precisamente la motivación fundamental de mi decisión. Pocos días antes de concluir legalmente el divorcio, Remy me contactó. Se disculpó por todo lo ocurrido esperando mi reconsideración. Su acercamiento resultó sorprendente considerando nuestra escasa comunicación reciente, y la tensión durante nuestro último intercambio. Parecía genuina y parcialmente deseé confiar en ella, pero sabía que nada alteraría mi determinación. La decisión estaba tomada definitivamente, y ninguna disculpa podría reparar lo sucedido. Respondí agradeciendo su gesto aclarando la irreversibilidad de mi decisión, deseándole sinceramente bienestar futuro. El aspecto más desafiante ha sido gestionar las secuelas emocionales. No se trata simplemente de presentar documentación y finalizar legalmente. Implica consecuencias emocionales profundas. No había dimensionado completamente cuánto había invertido sentimentalmente en esta relación hasta su conclusión definitiva, aunque resulta lógico, considerando nuestros casi 11 años juntos. Era inevitable que resultara doloroso. Actualmente, con todo transformado radicalmente, experimento sensaciones extrañas. No poseo respuestas completas ni absoluta claridad sobre mi futuro, pero avanzo progresivamente, intentando reenfocar mi vida. Entonces, ¿cuál es mi situación actual? Honestamente, simplemente intento reorganizar mi existencia. Ha representado demasiado para procesar y continúo adaptándome. Nuevamente, agradezco profundamente todo el apoyo recibido.